Buenas tardes. Con ustedes el doctor Ronald Retamoso, soy médico ocupacional. El día de hoy tocaremos el tema de ergonomía laboral para el área administrativa. En la actualidad, el marco normativo que habla sobre este tema, tenemos a la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta ley, con su reglamento, la 05-2012 pues habla específicamente sobre el cumplimiento de las recomendaciones sobre ergonomía laboral. Además, tenemos una resolución ministerial específica en la cual toca netamente las recomendaciones básicas de ergonomía laboral, como son la RM 375 del 2008. Entonces, estas tres normas nos brindan las recomendaciones necesarias, los estándares que se deben cumplir en cuanto a ergonomía laboral y sobre todo específicamente para el área administrativa. Los objetivos que tenemos planteados para esta exposición son proporcionar los conocimientos sobre los peligros ergonómicos, los riesgos asociados y medidas de control para evitar trastornos musculoesqueléticos. Además, tiene un segundo objetivo de prevenir las enfermedades ocupacionales a futuro mediante justo la aplicación de los conocimientos que hoy compartiremos para cada actividad y las posibles alternativas que pueden aplicar los puestos administrativos. Nos iremos a conocer algunas definiciones importantes. Bueno, la ergonomía tiene un origen griego, ¿no? El cual se deriva de dos vocablos, como son ergo, que es igual a decir trabajo, y nomos, que es normas o leyes. Entonces, cuando hablamos del origen de la ergonomía, estaremos hablando de la mezcla de estas dos palabras, ¿no? Por eso es que ergonomía tiene como principio fundamental el brindar las normas o leyes en cuanto al trabajo o la actividad laboral, ¿no? Entonces, este origen de la ergonomía pues se ha ido aplicando desde muchos años atrás con la finalidad de cumplir estas normas, leyes o recomendaciones para que así una persona no tenga que presenciar o también no tenga que sufrir los riesgos, ¿no?, que comúnmente pueden tener un área administrativa. Entonces, la ergonomía es aquella disciplina tecnológica que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas y anatómicas, psicológicas y hasta las capacidades del trabajador. Entonces, la ergonomía busca optimizar los tres elementos de este sistema, como son el humano o el operador, la máquina y el ambiente donde desarrolla sus actividades. Todo esto elaborando métodos de estudio, ¿no?, de la persona y la técnica y la organización del ambiente, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es el proceso de adaptar el trabajo al trabajador, ¿no? Este es el objetivo principal de la ergonomía, ¿no? Adaptar el trabajo al trabajador. Y finalmente, tener en cuenta que mediante la evaluación de estos tres elementos importantes, lograremos identificar cuál es el riesgo y a qué nivel está atacando, se podría decir, al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el estudio tanto de la relación entre humano, máquina y ambiente conllevará a que las empresas puedan, digamos, desarrollar sus actividades de la forma más óptima, ¿no? Entonces, es lo que hoy aprenderemos con respecto a las principales características de los puestos administrativos.
¿Cuáles son los factores de riesgo disergonómico? Es el conjunto de características o de la tarea o del puesto de trabajo que inciden en aumentar la probabilidad de que uno de estos, de que algunos de estos factores puedan generar la aparición rápida o lesión de alguna persona, sobre todo de sus estructuras anatomomusculares, ¿no? Y también óseas, ¿no? Entonces, dentro de estos factores están manipular las cargas, los sobreesfuerzos, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. ¿Cuáles son las condiciones que influyen en la ergonomía? Estamos hablando de las condiciones térmicas, el ruido, la iluminación, calidad del ambiente, diseño del puesto de trabajo, ¿no? El tema de trabajar con pantallas de visualización, ver la manipulación de cargas, la postura, repetitividad, fuerzas, la carga mental y hasta los factores psicosociales nos van dar un badaje completo de todas aquellas condiciones que van a influir en que un puesto de trabajo sea ergonómico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ergonomía, hablamos de que la persona, el ser humano, debe entender que la ergonomía lo que trata es de brindar las reglas, los estándares máximos permitidos en cada rubro que ellos ejecuten, ¿no? Como empresa. ¿Cuáles son los puntos esenciales para tener en cuenta eh, cuando hablamos de ergonomía? Hablamos del uso de la máquina y herramientas y los equipos que usen en el trabajo, ¿no? Que para una administrativa definitivamente tendría que ser la computadora, la silla ergonómica y otros, ¿no? Que netamente se relacionan al puesto administrativo. También la forma en la que realizan sus actividades, entonces ahí vamos a jalar algunos hábitos o prácticas de trabajo que no son siempre las más adecuadas. Después lo tercero es que el entorno en el que se trabaja pues se convierte a veces en hostil y no es adecuado. Entonces las molestias corporales ocasionadas en el sobreesfuerzo y las malas posturas van generando que en cuanto a la ergonomía se vaya conociendo rápidamente cuáles son todas estas características a tener en cuenta, ¿no? Entonces casi siempre los esfuerzos y las malas posturas van a llevar a cabo situaciones similares como la que, como se trata de, por ejemplo, una escoliosis, ¿no? ¿Qué busca la ergonomía laboral? Primero, dentro del puesto de trabajo, la salud del trabajador, la calidad de vida en el trabajo, la productividad, la seguridad y bienestar. Pero también debería disminuir, ¿no? Por otro lado, el ausentismo de trabajadores, la aparición de enfermedades ocupacionales, estrés laboral, la monotonía. Todos estos factores están disminuidos en un nivel de estrés. ¿Cuáles son los riesgos posturales en la oficina? Entonces, estaremos viendo, por ejemplo, las que se generan por adoptar malas posturas y por lo que se debe de conocer cada posibilidad de lesión ante una postura forzada en la oficina. Entonces, dentro de las malas posturas tenemos las zonas que se afectan con más frecuencia son cuello, hombro, espalda, mano y muñeca. Cuando hablamos del cuello, hablamos de una mala colocación del ordenador, el cual no está al frente, está más tirado hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ahí que este es un riesgo que se encuentra. En cuanto al hombro, también se da que la mesa es muy alta o muy baja, no adopta los brazos al momento de teclear, no los coloca de forma correcta. En cuanto a la espalda, acá juega un papel importante ya la silla, que es de ser inadecuada o ajustable, entonces va por ahí.
Y en cuanto a la mano muñeca, pues hay justamente un grado de repetitividad, hay justamente teclados que tienen más aporte para la actividad que realiza, ¿no? Entonces muchos terminan lesionando justamente estas partes más comunes de las lesiones para el área administrativa. Cuando mantenemos una postura forzada, entonces hablamos de poca movilidad. Entonces, por lo tanto, acá la mesa, el tamaño de la mesa y los artículos que están encima, pues conllevan a que uno pueda organizar el puesto de trabajo, ¿no? Tampoco el no hacer pausas, ¿no? A veces el trabajo es intensivo y hay mala organización y no se termina haciendo pausas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ergonomía en el puesto de trabajo, lo que queremos es como la imagen de la izquierda, que esté pues en una postura adecuada, mientras que la del medio o con la X, pues es una persona que tiene un uso inadecuado de la silla, no sabe sentarse adecuadamente, entonces por lo tanto se encuentra en todos los errores de colocarse de una forma ergonómica. Entonces en la imagen de la derecha vemos cuáles justamente las partes importantes del cuello. Entonces hablamos de el punto del cuello en el cual debe estar recto, ¿no? La espalda siempre debe estar pegada al respaldar. El brazo y las piernas deben formar ángulo de 90 grados. Y en el caso no se llegue al piso, pues la persona debería utilizar un reposapiés. Todo esto se puede lograr y sobre todo utilizando, ¿no?, la silla, el monitor en los niveles. Se dice que el monitor, la parte superior, debe tener más o menos casi la misma distancia que llega a los ojos, ¿no? Entonces los ojos y el borde superior del monitor son los que siempre deberían verse. ¿Cuáles van a ser las características justamente de la postura correcta en un ambiente administrativo? Utilizar una silla ergonómica, mantener alineados el mouse y el teclado, ¿no?, de forma central hacia el cuerpo del operador, apoyar sus brazos en el escritorio, mantener la espalda recta, mantener los codos a un ángulo de 90 y las rodillas igual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor postura para la persona? Es justamente como se ve en la imagen. Entonces acá, la mejor postura es que permite que la columna mantenga digamos, su forma original de complejidad. Entonces, cuando hablamos de eso, es que la persona adopta una postura la cual se podría decir cumple con todos los estándares y en dichas posturas se genera que a lo largo de los años no haya una enfermedad ocupacional, ¿no?, por posturas inadecuadas. Entonces, aquí eh, es importante ir adquiriendo estos conocimientos porque de una etapa, como se ve en la imagen izquierda, pues en el transcurso de los meses o años se pasa ya a se podría decir, una reingeniería del puesto de trabajo para darle un puesto de trabajo ergonómico o que pueda comportarse el puesto como un ambiente ergonómico. Los factores de riesgo disergonómico en cuanto a la manipulación de cargas, ¿no? Sabemos que cualquier persona puede transportar o levantar o mover o tocar ciertos artículos, ¿no?, que el cual uno incluye como parte de las características de esta capacitación. También es lograr que las personas puedan entender que cuando hablamos de carga, ¿no?, manipulación de carga, hacemos las actividades de elevar, bajar, empujar, girar, cargar, sujetar, ¿no?
pero es importante tener en cuenta que los objetos que pesen igual o mayor a 3 kilos no deben de justamente levantar dicho peso. Entonces acá eh, cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo animales, personas y materiales, es considerado como objetos con paso, con peso igual o mayor a 3 kilos, ¿no? Entonces, esta carga pues debe ser llevada de forma correcta y con la técnica que aprenderemos en breve para la parte práctica y tener en cuenta que ya hay estándares o niveles de cumplimiento. También aquí es importante que se pueda determinar los pesos límites de acuerdo a el género, ¿no? Si hablamos del varón, sabemos que el peso máximo que puede levantar esta persona son 25 kilos. En el caso de haya alguna opción en la cual tenga que levantar un mayor peso, se propone que como máximo, ¿no? Según normativa, pueda levantar 40 kilos, pero dándole mayor protección, dándole capacitación, técnica de levantamiento de peso. Entonces, eso sería muy eventual y esporádicamente 40, pero de forma normal y cotidiana es 25 el peso máximo para varones. Cuando hablamos de mujeres, hablamos que el peso máximo debería ser 15 kilos. En casos eventuales y excepcionales puede cargar hasta 24 kilos, pero sí no es tanto lo recomendable más que sino realizar este, 15 kilos, que es lo máximo que se puede indicar a una dama. Y en casos muy eventuales, con capacitación, con previamente este, saber la técnica de levantamiento, estarían levantando 24 kilos. Entonces la columna vertebral tiene una única función y es la estabilidad del cuerpo, ¿no? Pero si yo tengo posturas incómodas o manipulo la carga de forma incorrecta, pues voy a generar un dolor a nivel de la columna, ¿no? De cualquier parte. Entonces ahí estamos hablando que nuestra columna pierde su función normal, ¿no? De darle estabilidad al cuerpo y empieza a tener vicios como desviarse hacia la derecha, a la izquierda. Entonces todos esos factores influencian a que haya dolor siempre en alguna parte de la columna lumbar. También hay distintas otras zonas que son afectadas, como son la parte inicial de la zona cervical, cualquier parte de la columna, del hombro, hay escoliosis, hay netamente lumbalgia. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que todas esas lesiones se pueden presentar netamente solo en la columna. ¿Cuáles son aquellas consecuencias que va a tener una persona de, digamos, levantar de forma inadecuada el peso o tener eh, actividades repetitivas sin descansos? Nos, nos vamos a encontrar justo con este término, ¿no? Que es el trastorno traumático acumulativo, ¿no? El TTA, que se desarrolla como resultado a largo plazo de esfuerzos repetitivos que tienen como objeto el desgaste sobre las partes afectadas del cuerpo. Entonces, de preferencia, se podría hacer justamente una evaluación del puesto para conocer si alguien está realizando algún trastorno musculoesquelético o tiene alguna lesión dorsolumbar o tendinitis o síndrome del túnel del carpo, ya que todos estos son consecuencias de el trabajo cotidiano y lo que se desea es justo evitar, ¿no? Este tipo de lesiones que se conviertan en crónicas. ¿Qué otros factores más hay y cómo podemos evitarlo? Entonces es justamente realizar
un calentamiento antes de iniciar sus actividades, ¿no? Un pequeño estiramiento, unas pequeñas pausas activas. Priorizar el uso de medios mecánicos en el caso la empresa cuente para no evitar que levanten el peso. También justamente se analiza que no solo podemos utilizar las alternativas de medios mecánicos, también podemos utilizar alternativas como cambio de postura, ¿no? Alternar las tareas, tal vez posturas en la cual uno está sentado por una cantidad de horas, podemos cambiar actividades de hacer de pie, también viceversa, ¿no? Cambiar de pie a estar sentado. Es importante no girar con peso para evitar rotaciones del tronco que puedan lesionar internamente la estructura de la columna vertebral. ¿Cuáles son aquellos factores también que a veces las personas tienen posturas forzadas, ¿no? Y hablamos de una postura forzada, aquellas que pueden ser perjudiciales para la salud debido a que involucran mayor tensión, mayor esfuerzo físico de los músculos y esto genera fatiga y lesiones de los mismos, ¿no? Entonces, el estar mucho tiempo de pie encorvado o sentado encorvado, levantar sin técnica, no utilizar adecuadamente la silla ergonómica, y otras similares que van a generar que la persona, mediante estas posturas, a lo largo del tiempo puedan presentar dolencias, ¿no? Musculares, ligamentos, tendones, y esto porque la persona de joven tuvo bastantes, digamos, riesgos que se relacionaban a su postura cotidiana. En cuanto al tema de la postura y el uso del mouse, ¿no? Entonces, sabemos que el mouse ha sido cambiante bastante durante los últimos años, pero se ha llegado a un consenso de que el mouse, cuando más plano se encuentre, pues tiene la muñeca y los dedos en una posición más ergonómica, ¿no? Entonces, se debe evitar el uso de mouse pequeñísimos ya que eso genera que la muñeca se levante o que la estructura del propio mouse también em, levante la muñeca y como se ve en la imagen del centro, pues lo que hacemos justamente es generar una lesión a futuro, ¿no? Entonces la posición más correcta sería la neutra, ¿no? En la cual el uso del mouse no va a interferir justamente con eh, la vida cotidiana de este trabajador. Entonces, con una almohadilla de gel, o sea, el soporte del mouse, para apoyar que la muñeca y el retraso y el antebrazo quede en postura recta, ¿no? La idea es que esto sea lineal, ¿no? Con el mouse para evitar justo una lesión a nivel de la muñeca, ¿no? Entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, la postura incorrecta y cómo sería la postura correcta del uso del mouse. Entonces también los factores de movimientos repetitivos, ¿no? Es un grupo de movimientos continuos eh, que se van a mantener durante un trabajo y implica el mismo conjunto osteomuscular, provocando así fatiga muscular, sobrecarga, dolor y una lesión. O sea, significa que cuando uno aplica repetitividad se van lesionando músculos, tendones, ligamentos y estos finalmente nos salen sacando a flote justo estas peculiaridades, ¿no? De lesiones, este, muy relacionadas a los movimientos repetitivos, donde casi siempre se afecta la muñeca, ¿no? El dorso de la mano, el hombro a veces.
También el trabajo remoto, después de varios años de tener la pandemia, pues la mayoría ha podido realizar sus actividades remotos. Y también al realizar esta actividad, también podemos lesionar nuestro cuerpo porque estamos reemplazando las actividades administrativas de oficina a simplemente realizarlas dentro de un trabajo remoto. Entonces evitar el uso de la computadora con una iluminación deficiente porque le damos más esfuerzo a la visión. Como les dije, la ergonomía tiene varios factores que analiza. Dentro de estos está que eh, un ambiente muy oscuro genera mayor esfuerzo de la vista, ¿no? Del ojo. Muy bien, también como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos una persona que está utilizando su laptop, pero tiene que encorvarse porque no le encuentra la postura. Entonces, el uso de una laptop muchas veces se convierte en antiergonómica porque está integrado la pantalla con el teclado. Entonces, así el usuario también obliga a que tenga que tener justo una postura adecuada cuando usamos la laptop, ¿no? Entonces sabemos que las laptops a veces son muy antiergonómicas y acá lo que no se desea es encorvarse para tratar de llegar a la cámara, ¿no? Entonces, o sea, llegar, perdón, a la parte superior de la pantalla, ¿no? La vista, por ejemplo, debería estar al nivel de la parte superior de la pantalla y así evitaríamos estar encorvándonos. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones para el teletrabajo? Primero, establecer los horarios en los que vamos a realizar las actividades laborales, crear un ambiente o tratar de acondicionar un ambiente que se encuentre libre de distracción y tengan las comodidades necesarias para la actividad. Eh, Hay que tratar de separar la vida profesional o las responsabilidades profesionales con las responsabilidades personales, ¿no? Entonces, ver que no haya una mezcla de roles cuando estamos en hora de trabajo, enfocarse en las actividades más productivas, ¿no? Para priorizar, fijar objetivos y especificar las tareas, ¿no? Para tratar de organizar el día. Entonces también no postergar los descansos, caminar un poco, tomar más cantidad de agua. Sobre el estilo de vida, cerrar y los ojos y mueve hacia los globos. También sobre la vista, ¿no? Cerrar los ojos a cada momento, los globos oculares, y cada cierto tiempo parpadear, ¿no? De forma lenta, abriendo y cerrando los ojos. O sea, abrimos, cerramos los ojos haciendo un parpadeo y eso hace que el ojo pueda lubricarse y no estar llegando a un ojo seco. También sobre la postura, ¿no? Colocarse frente a la pantalla a una distancia de más o menos 40 centímetros sería lo ideal, ¿no? Y que el borde superior del monitor esté a la altura de los ojos y las extremidades superiores o inferiores al momento de sentarse y utilizar la silla ergonómica deberían tener un ángulo casi de 90 grados. Finalmente, las pausas activas son aquellos breves descansos, ¿no? Que se pueden utilizar durante la jornada laboral, que sirven para recuperar la energía, mejorar el desempeño, la eficiencia en el trabajo, ¿no? Realizando movimientos de estiramiento que ayudan a reducir la fatiga laboral o los trastornos osteomusculares y así prevenir también el estrés. ¿Cuáles son los beneficios de las pausas activas? Disminuir el estrés, estimula y favorece la circulación, mejora la capacidad de concentración, mejora el desempeño laboral y motiva las relaciones también interpersonales. Como podemos ver en la imagen, las pausas activas lo podemos realizar en forma grupal, en forma personal. Solo necesitamos de 3 a 5 minutos para poder realizar movimientos de estiramiento que me permitan evitar justamente el pase de no realizar estas actividades de estiramiento, lo cual dejamos de desaprovechar
los beneficios antes mencionados. Entonces hagamos pausas activas que puede ser a media mañana, media tarde, al inicio de actividades, al final de las actividades. La cosa es realizar una pausa activa con estos movimientos. Dejamos el estrés, la contractura y nos vamos más relajados a nuestros domicilios. Como dije, está básicamente supeditado a una coordinación básica para poder realizar nuestras pausas activas, ¿no? Lo hacemos grupal, individual, por horarios, es de acuerdo a cómo se desee. Muy bien, espero haya sido de su agrado sobre este tema y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.